Buenas a todos, estamos de vuelta en un bloque con Biri Biri, nuevo programa, estamos inaugurando nuevamente el ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, sí. Bueno, Juan Manuel Erich Fernández, concejal de la ciudad, reciente autor de este libro, La ciudad inconclusa, que habla un poco de los problemas estructurales que tiene la ciudad y cómo fuiste trazando. Primero, preguntarte cómo estás vos en particular Bien. y si quedaste satisfecho con un poco lo que fue el libro. Bien, bien, es un año y un momento complicado para, creo, para todos los argentinos y argentinas. Para los que estamos involucrados en política, también obviamente son momentos de, bueno, de mucha expectativa por cómo se termina conformando los frentes electorales. Creo que mi espacio al que pertenezco, el peronismo, ha logrado poder presentar a la sociedad una oferta, o va a presentar una oferta unificada, y eso es importante porque la verdad que digamos, hay que tener bien en claro bueno, el adversario que nosotros identificamos claramente son las políticas del gobierno nacional, y me parece que vamos por el sendero correcto. Después, ya yendo más específico a lo del libro, la verdad que me generó un desafío muy importante y una satisfacción muy grande también. Primero el proceso, ¿no? O sea, poder comenzarlo, tener bien en claro para dónde quería ir, pero ir viendo a lo largo del tiempo, cuando iba investigando, indagando algunas cuestiones, cosas que fui descubriendo, otras cosas que ratifiqué y cosas que, bueno, me quedaron en el tintero porque no encontré mucha información. Pero digo, el proceso me enriqueció muchísimo. En esto siempre lo quiero decir, agradezco a la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, Plaza Rocha, que tiene una sala de la Ciudad de La Plata específica con todos los libros de la ciudad, y es donde mayor cantidad de información encontré. Y bueno, después a un montón de amigos y compañeros me fueron ayudando también en lectura, en correcciones, en ida y vuelta. Y bueno, el resultado ¿Te gustó? me gustó, sí, me quedé muy satisfecho. Me interesa a mí, tipo, en particular, cómo fue ese proceso creativo. Cómo, si te estancaste en algún momento, fuiste y viniste, cómo se dio ese momento que es escribir un libro, que es Sí, un laburo sí, sí, primero sí. largo y después también exprimir creativamente todo lo que había. Sí, total. Primero el estrés de arrancar con una hoja en blanco, es como decir, bueno, ¿Para dónde vamos? claro, ¿para dónde vamos? Hay que empezar. Laburé con un editor que me dio una mano para darle estructura, digamos, al libro, que es importante. Pero bueno, el proceso fue, sí, tuve algunos momentos de avance, después otros momentos de bache, como imagino le pasará a todos los que se ponen a escribir un libro, o bueno, no sé, esta fue mi primera experiencia. Eh, pero bueno, en eso los momentos de bache eran momentos más de reflexión, de parar la pelota, decir, bueno, a ver cómo viene esto, revisar. Eh, pero el proceso en sí me gustó mucho, me gustó ponerme a indagar, digamos, en cosas que por ahí las tenía medio de oído, y meterme más profundamente. La verdad que fue un camino lindo, lindo, lindo. Bueno, la idea es un poco en la nota abordar cómo fue y qué dice el libro y hacia dónde va. En particular, la primera pregunta es, ¿por qué crees que La Plata es una ciudad inconclusa teniendo en cuenta toda la planificación que llevó, la idea de una ciudad planificada, urbana, moderna para su momento? Bueno, ahí en el libro yo hago un planteo en relación al título, y es un poco el llamador, digamos, una hipótesis, eh, partiendo de una ciudad pensada, planificada, antes de ponerse el primer ladrillo, se pensó cómo iba a ser la estructura de la ciudad. Esa primera estructura de la ciudad claramente quedó condicionada por el crecimiento que tuvo la ciudad de La Plata en sus primeros 100 años. La Plata creció 80 veces en población, mientras en ese mismo periodo la Argentina creció 10 veces. O sea, tuvimos un crecimiento muy importante. Está bien que es lógico, producto de que era una ciudad que arrancaba de cero. Y también la expectativa era que sea una ciudad importante y por lo tanto que esté densamente poblada. Pero en el medio, bueno, hubo muchos idas y vueltas. Digamos, los contornos iniciales se empezaron a desdibujar un poco. Hubo algunos
intentos de ordenamiento en los años 60, sobre todo el Plan Urbis. Pero recién en el año 78 es la primera vez que se establece un código de ordenamiento un poco más ordenado, si quiere, o más claro, época del proceso militar, pero bueno, ahí fue la primera normativa de la época moderna, digamos, si quiere. Eso continuó vigente hasta el año 2000, en el cual en las gestiones anteriores de Julio Lac se sanciona un nuevo código con una impronta de mucha participación ciudadana, y esa es una característica importante, en el cual empiezan a participar instituciones científicas, colegios profesionales, para que puedan opinar y dar su visión de cómo tenía que ir estructurándose la ciudad hacia el futuro. Y también estableció algunas limitaciones en alturas, preservación de patrimonio arquitectónico. La verdad que fue un proceso importante. Y ese código continuó hasta el 2010, cuando hubo una nueva modificación. Ahí perdieron participación estos sectores más del conocimiento. Y se relajaron un poco las limitaciones de altura de construcción y demás. Y se estableció también la habilitación para clubes de campo, y un proceso que cambió un poquitito la conformación de cómo venía la ciudad. Y otro proceso del 2015 en adelante, que no hubo un código nuevo, pero sí fue el periodo de las excepciones. Es como que fue un código de facto, porque nunca se sancionó, pero sí se habilitó, bueno, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo ahí más o menos identifico los últimos 15 o un poquito más, entre 15 y 20 años, en los cuales el proceso de expansión desordenada y desplanificada de la ciudad lo que hizo fue que lleguemos hoy en día a que La Plata sea la ciudad que se pensó, se planificó, pero en la actualidad la capital nacional de los asentamientos, una ciudad con muchísimos problemas, una ciudad que retrocedió en indicadores no solamente de calidad de vida, sino también de acceso a un montón de bienes y servicios. La verdad que el proceso, digamos, que venía, que traía la ciudad, lo que hacía era poner muy en riesgo esto que también planteo ahí, de, bueno, cómo nos paramos en el 150 aniversario, que va a ser el 2032, pero ahí mirando al bicentenario, bueno, si no tomamos determinaciones ahora, después es tarde. Bueno, a mí me interesa la idea de ciudad inconclusa y si hay sectores que crees que les conviene que la ciudad no avance, no tenga una planificación hacia todos los sectores. Sí, yo creo, no sé si es que la ciudad no avance, pero sí que obviamente que hay sectores que prefieren no tener regulaciones. Y nosotros, en lo personal, y bueno, compartimos la ideología, digamos, con el resto del espacio del peronismo, siempre creemos que si el Estado no interviene, son más fuertes los que tienen mayor poder económico o de lobby y demás, y el perjudicado es el vecino de a pie, que después sufre las consecuencias de la no planificación, la no intervención del Estado, que tiene que regular. Y los estados municipales, en la conformación jurídica de la provincia de Buenos Aires, son los principales responsables del ordenamiento territorial. Si bien tiene que estar acorde a la normativa provincial, y ese fue el problema en el periodo de Garro, el principal responsable del ordenamiento territorial es el municipio. Con lo cual, si el municipio se desentiende de esa tarea esencial, lo que tenemos es algunos que les va muy bien y una gran mayoría que les va mal, porque tenemos una ciudad con peor calidad de vida para todos. Y a mí me interesa qué consecuencias políticas, sociales trae con eso, un ejemplo, que la mayoría de los platenses no tenga vivienda propia. Sí. Mirá, nosotros yo ahí identifico algunos indicadores relacionados con acceso a servicios públicos y otro con acceso a la vivienda propia. Si nosotros tomamos el censo 2001 y lo comparamos con el censo 2022, retrocedimos en cada uno de esos indicadores. Somos una ciudad que se expandió de crecimiento de la mancha urbana y se achicó en prestaciones al vecino y en acceso a la vivienda. Teníamos
En el año 2001, alrededor del 75%, del 72% de vecinos que accedían a vivienda propia. Hoy estamos en un 61, 62%, censo 2022, seguramente ahora sea un poco menos. O sea que es una tendencia decreciente porque, bueno, porque al no haber regulación, el mercado establece los precios de acceso al suelo y a la vivienda, y eso lo que hace es excluir a la mayoría de los que en algún momento pudieron aspirar a acceder a una vivienda. Digo, más allá, esto es más allá del impacto de las medidas macroeconómicas, medidas económicas a nivel nacional. A nivel local también importa eso porque el mercado inmobiliario, si uno no establece regulaciones, lo que hace es expandirse fuertemente y eso eleva el valor de la tierra en lugares donde debería haber una preservación. Bueno, esas son las consecuencias disvaliosas. Claramente no es inocuo esto de que decimos, che, mirá, la ciudad de La Plata se desbordó en nuevos barrios y demás. No solamente el riesgo de muchas de esas nuevas urbanizaciones que se asentaron en zonas inundables y demás, sino en esto que es una deformación de la estructura y los límites y contornos de la ciudad hacia un laissez-faire total y bueno, esas son las consecuencias, menos servicios, menos acceso a la vivienda y más problemas para todos. Comparto. ¿Qué responsabilidad crees que, o qué responsabilidad tiene y qué crees que puede hacer desde el Consejo para revertir esta situación? Bueno, así como te dije antes que en la estructura jurídica de la provincia los municipios son los principales responsables, en la estructura municipal el Consejo Deliberante es el principal responsable. ¿Por qué? Porque sanciona las normas de ordenamiento urbano a través de ordenanzas. Nosotros tuvimos este año, en la gestión y por impulso de la gestión de Julio Lac, la posibilidad de discutir la primera etapa del nuevo plan de ordenamiento urbano territorial para la ciudad, en la cual se recuperan muchos de esos valores que estaban en el Código del año 2000, vuelve a tener relevancia la participación de los espacios de conocimiento y los colegios profesionales. Y lo que hicimos en esta primera etapa fue volver a pensar una ciudad con contornos bien delimitados. Y se estableció un plano de la ciudad deseada o la ciudad ideal, que no es que excluye a vecinos, sino que establece un contorno en el cual se tiene que densificar primero la ciudad de La Plata. Y esto va de la 520 a la calle 90, de la 122 a la 167. En ese cuadrante, la ciudad de La Plata se puede seguir desarrollando, expandiendo y creciendo en términos poblacionales, porque hay todavía vacancias ahí y son zonas donde hay servicio o se puede llegar con servicio de una manera planificada y a un costo razonable. De la otra manera, si nosotros tenemos urbanizaciones sueltas en los 1000 kilómetros cuadrados casi que tiene la ciudad de La Plata, llegar con servicios a esas zonas es muy costoso. ¿Por qué? Porque son zonas muy alejadas, de baja densidad, y hay que llevar recolección de residuos, transporte público, seguridad, salud, educación, aparte de los servicios públicos de agua, gas, electricidad, cloaca. Entonces, digo, poder establecer, volver a establecer los límites de donde el municipio pretende que se desarrolle la ciudad es importante. Las calles, por favor. Así Este es el cuadrante de la 90 a la 520, de la 122 a la 167, es donde el municipio envió la propuesta y lo sancionamos por unanimidad en este consejo, que es la primera etapa, establece eso y muchas otras cosas más, ¿no? Esta primera etapa del nuevo ordenamiento territorial, pero es el modelo de ciudad que se pretende. Y después de eso, obviamente, a medida que vaya habiendo requerimientos fuera de las zonas vacantes, bueno, obviamente que se va a ir corriendo eso, pero digo, y esto tampoco significa que lo que ya está consolidado, construido, el municipio se desentienda, ¿no? Claramente la ciudad es la que tenemos hoy, pero bueno, hay que volver a ordenar y establecer dónde el municipio pretende que se siga desarrollando la ciudad de La Plata. Y bajo esa idea, ¿cuáles crees que son las 3 urgencias principales de los barrios que se encuentran por fuera? No, a ver, principales servicios, o sea, no podemos seguir teniendo la brecha de acceso a servicios que tenemos en la ciudad de La Plata. Tenemos, yo ahí en uno de los capítulos trato específicamente este tema, como el plano ideal, si se quiere, el casco histórico, donde tenemos
cobertura de cerca del 100% en todos los servicios, pero después comparamos con Arana u otras localidades un poco más alejadas y los niveles de cobertura son bajísimos. Los vecinos se arreglan como pueden, muchas veces en materia de agua, obviamente a través de pozos individuales o compartido con algunos vecinos. En materia de tratamiento de desechos locales es más complicado, tienen que pelear por el tema de la electricidad, al gas no acceden de red generalmente y se usan garrafa, que sabemos lo que eso implica, en tema de costos y demás. Entonces hay que trabajar en eso, en achicar la brecha de acceso a los servicios. Y también hay que trabajar, obviamente, en una discusión que vamos a tener este año, que es un nuevo sistema de transporte público que tenga en cuenta las nuevas realidades de la ciudad y que sea para todos y todas. Voy a un poco a esa idea. ¿Qué impacto o qué sentís vos que pasa con esta ciudad dividida en dos, capaz, lo que uno ve? Capaz casco urbano y los por fueras. Capaz, muchas veces uno tiende a decir, no es racismo la palabra que busco, sino discriminación hacia el sector de los barrios. ¿Qué impacto crees que tiene eso, ya sea para el vecino promedio, que vive afuera, lo que siente el casco urbano? Sí. Mirá, lo que no podemos tener es una ciudad, como bien decís vos, que tenga una fragmentación social. O sea, que todos los que somos vecinos de la misma ciudad sintamos que vivimos en ciudades distintas porque uno tiene ciertas condiciones socioeconómicas y otro barrio tiene otras. ¿Cómo hacemos para eliminar eso? Bueno, hay que trabajar primero, muchísimo en urbanizaciones, que eso es muy costoso y es difícil de revertir en corto plazo, pero hay que iniciar un proceso de urbanización de barrios populares, villas de asentamientos. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 200.000 personas, o sea, cerca de un cuarto de la ciudad de La Plata está viviendo en esas condiciones. Y vivir en esas condiciones significa estar al margen de, por ejemplo, los servicios públicos. Y muchas veces en viviendas de condiciones muy precarias. Con lo cual hay que trabajar mucho en eso. El municipio solo no puede, por supuesto. Necesitamos volver a tener un Estado Nacional que mire y preste atención a que hay que invertir en obra pública, en infraestructura, porque el municipio no puede, la provincia muy poco en estas condiciones también económicas, entonces hace falta los tres niveles del Estado para avanzar en un proceso de desandar ese camino de desinversión que estamos teniendo actualmente. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en la integración real de esos barrios, no solamente en cuanto a servicios y viviendas, sino también en cuanto a los bienes que el municipio ofrece a sus vecinos en términos de acceso a bienes culturales, recreativos y demás. Hay que seguir trabajando en esto que era una de las principales premisas de la ciudad pensada, ideada, planificada, que es los espacios verdes como una cosa fundamental, donde la sociedad se encuentra. Claro, no discriminatoria. Iguala. Hoy uno ve, de hecho, las plazas que se remodelaron en el eje de calle 7, la Italia, la San Martín y la Rocha, y son lugares de disfrute de todos los vecinos, de cualquier estrato social, vengan de donde vengan. Entonces, bueno, ese modelo de que los espacios públicos sean de calidad en toda la ciudad es el que hay que buscar. Me interesa tu opinión con respecto a por qué La Plata no logró tener un proyecto urbano en todo este tiempo, o sea, más allá de principios, capaz de ejes que vos fuiste nombrando a lo largo, y qué necesita. Capaz uno lo entiende como unidad de concepción en lo político, de los diferentes sectores. Sí. ¿Por qué no se logró y qué se necesita para lograrlo? Yo creo que tenemos que volver a encontrar, a motivarnos todos los platenses atrás de nuevos hitos. Estoy completamente de acuerdo con la línea actual. Creo que la propuesta que envió el intendente Julio Alac es muy interesante en términos de pensar, no a las apuradas, sino pensar un nuevo ordenamiento territorial en etapas. Te digo, hicimos la primera etapa, sancionamos este año, pero ahora en breve vamos a empezar a discutir la segunda etapa. Y eso tiene que ser con el mayor consenso posible. La primera la pudimos aprobar por unanimidad. La segunda tenemos la expectativa de poder hacerlo también, pero también con la participación de la sociedad civil, ¿sí? Los colegios profesionales, las universidades, todos tienen que participar y opinar sobre cuál va a ser la ciudad que nosotros queremos sentar el mojón ahora
y ponernos esos hitos de el 150 aniversario que nos sirva de disparador, de encontrar nuevas utopías para la ciudad de La Plata, volver a recuperar el espíritu de ciudad de iguales, esa ciudad higienista, donde los espacios públicos eran de calidad, donde la traza y la trama urbana ayudaba a esa conformación con un sentimiento de igualdad, y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros. Y aspirar a tener una ciudad definitivamente moderna. Tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Estamos en términos de, y ahí también lo trato, un poco sacar el mito este de La Plata ciudad administrativa, Sí. Que digamos muchos lo tienen incorporado porque es como Sí, es la un capital de dicho la popular, provincia. claro. Y la realidad es que sí, obviamente la administración pública, provincial y local, tiene un peso importante, pero lo que más peso tiene en el Producto Bruto local es la economía del conocimiento. Entonces, bueno, y nosotros como Ciudad de La Plata estamos duplicando el promedio de cantidad de habitantes que terminan estudios superiores. Estamos en el orden del 26%. Entonces, cuando en el orden provincial está entre el 12 y el 13. Tenemos que enfocarnos en eso, aprovechar las potencialidades, tanto del sector de conocimiento como el sector industrial, que ahora se está avanzando, se está escriturando el Parque Industrial 2 después de muchísimo tiempo que estaba parado, más el Parque Industrial 1, más 2 polos industriales que también están en la zona oeste, el corredor productivo, que es de los más importantes del país, de producción frutícola. Bueno, eso lo tenemos que cuidar y lo estábamos empezando a perder. ¿Por qué? Por el corrimiento de la especulación inmobiliaria que va corriendo la frontera productiva y va ganando la parte urbanizada. Entonces, bueno, esas cosas me parece que las tenemos que tomar en serio y entender el potencial de la ciudad de La Plata para volver a generar nuevos sueños, nuevas utopías y pararnos desde ahí para lograr el mayor consenso posible. Genial, Juan. Me dejaste el pie a dos preguntas con eso que decís. Un poco dijiste el sector capaz más inmobiliario, pero ¿qué sectores pueden incomodar el libro en ese sentido? Bueno, sí, claramente hay algunos sectores, como te dije antes, que estaban cómodos con un Estado ausente, con un Estado que miraba para otro lado, con falta de política en términos regulatorios, y ahí yo también lo digo, digamos, no es que en los últimos tiempos no es que fallaron algunas políticas, no hubo política directamente, no hubo planificación, y muchos aprovecharon para avanzar. Bueno, lo que hay que hacer es, todos tienen posibilidad de hacer negocios en tanto sean legítimos y el Estado municipal esté preservando el interés público. No puede haber ningún interés superior al interés público. ¿Por qué? Pues es la única forma de cuidar a todos y a todas nuestros vecinos y vecinas. Si nosotros priorizamos en alguna instancia, digamos, el Estado municipal, mirando para otro lado, prioriza el interés particular de algunos, bueno, los grandes damnificados somos el resto de los vecinos. Con lo cual, digo, está claro que esos sectores que pudieron avanzar son algunos sectores inmobiliarios, de desarrollo o de inversores. No quiero tampoco meter a todos en la misma bolsa porque son sectores necesarios. Lo que tenemos que hacer es ordenar, darles reglas claras, que ellos entiendan cuáles son los límites que van a tener a su crecimiento, porque hay un Estado que está mirando que ellos puedan digamos, desarrollarse, pero que se pueda desarrollar en armonía con el resto de los intereses de la sociedad, y esa es la única manera de hacerlo. Genial, Juan. Y para cerrar, ¿crees que es posible soñar, imaginar una segunda refundación de La Plata, ya sea para el 150 aniversario, para el bicentenario de la ciudad? Yo estoy convencido, sí, creo que tenemos que trabajar todos los sectores que tenemos un interés en la ciudad de La Plata, ya sea desde la política, desde lo social, desde lo institucional. Creo que tenemos que entender que tenemos una ciudad que hoy es muy grande, pero que digamos, en perspectiva va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones de territorio que no tienen otras ciudades. Hay algunas que ya ocuparon el 100% de su superficie geográfica. Nosotros tenemos una ciudad que tiene cerca de 1000 kilómetros cuadrados y todavía muchas zonas vacantes no en términos vacantes en términos de urbanización. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar cómo se va a hacer, hacerlo ordenadamente, no dejar que cada uno se asiente donde le parezca más conveniente, sino que haya un Estado regulando, mirando, e invitar a todos esos sectores a pensar esa ciudad.
estamos en ese camino. Creo que tenemos que ir preparando el terreno para que nuestro 150 aniversario sea la plataforma de lanzamiento para esa ciudad que soñamos. La mayoría, creo, de los platenses no queremos una ciudad fragmentada, una ciudad desigual. Entonces, pararnos de ese 150 aniversario y proyectarnos al bicentenario de la ciudad, en la cual seguramente muchos de nosotros no estemos, pero sí queremos dejar una mejor ciudad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que les toque venir, y que muchos otros, como fue en el pasado, también elijan venir a vivir en la ciudad de La Plata porque es una ciudad disfrutable, vivible, y en la cual hay igualdad de acceso a los bienes y servicios que tiene que ofrecer la ciudad para todos. Bueno, genial, Juan. Muestro nuevamente el libro, así queda ahí. Los invitamos a leer claramente a los que están viendo. Y primero felicitarte y agradecerte por la nota. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.